Hola muchachos, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. En este video vamos a ver si vale la pena comprar una Xbox Series S este año. Muchos nos hemos hecho esta pregunta, saber qué características tiene, qué servicios nos ofrece, qué capacidad tiene la consola a la hora de correr juegos. Bueno, aquí lo vamos a solucionar. Vamos a dar la mayor información posible para que puedas estar muy bien informado y tomar una decisión si comprar esta consola o no. Así que vamos a empezar con el punto número 1, que es el diseño de la consola. Aquí lo tengo y lo pueden observar. Vean nada más, es muy pequeño, ¿vale? Es muy pequeño. Si yo tomo una regla que tengo por aquí, en este caso una regla de esa, está un poquito manchada, pero no me importa. Y tomamos la medida, ojo, cuidado que si se me cae me muero. Si se me cae me muero. Entonces tenemos aquí la regla, aquí 0 centímetros, 30 centímetros, una regla de esta. Vean la medida, 27,5 aquí. Y de este lado, 15 centímetros. Así que como puedes observar, es muy chico, muy ligero y tiene una capacidad increíble a la hora de correr los juegos. Tenemos la parte de enfrente, aquí tenemos el botón de encender, el botón para sincronizar nuestro control y otra entrada USB, ¿vale? Aquí esto vamos a hablarlo más adelante. En la parte de atrás tenemos aquí la entrada para el cable de red para tener una conexión más estable. Dos entradas USB para por si quieres ponerlo, para ver películas, archivos, etcétera. La entrada HDMI, que ya la consola te trae un cable para que tengas la mejor resolución posible. Aquí es para la extensión de memoria. Una de las desventajas que tiene la máquina es que solo tiene 500 GB de memoria. Los juegos vienen pesando hasta a veces 100, 200, no tanto así, pero sí pesan un buen. Así que sí te gana un poco porque al final te quedan como 300, 350 por las actualizaciones en sí que recibes. Y aquí el enchufe para que vaya directamente a la corriente y poder encenderlo. El diseño aquí, tenemos el ventilador, esto siempre se los recomiendo, no lo vayan a tapar. Muchos veo que conectan a veces su Xbox y le ponen algo encima, no sé, le ponen algo, un trapo, qué sé yo. Están obstruyendo lo que viene siendo la ventilación y puede causar daños a la larga. Y aquí tenemos nuestro control, que es un diseño también muy pero que muy bonito. Aquí tenemos el botón de encender, botón de pausa, esto es para tomar capturas durante el juego. En sí la calidad es muy buena. Aquí tenemos el cable tipo C, que ahora es lo que les comento, que el control usa baterías AA. Siempre recomiendo que usen baterías Duracell porque son de las mejores. Sí son algo caros. En dado caso que no tengas presupuesto para comprar baterías en un cierto momento, es cuando entra lo que viene siendo el cable, que si tú tienes un cable tipo C, porque esta es entrada tipo C, tú simplemente lo conectas aquí y una vez conectado, ¿recuerdas el USB que mostré en la parte frontal de la consola? Bueno, lo conectas ahí y ya puedes jugar sin problemas, sin necesidad de tener baterías. Así que viene bastante bien. Así que en cuanto a diseño, viene bastante bien porque va a encajar en donde sea. El peso también es muy pero que muy ligero y es más que nada una consola portátil, ya que lo puedes llevar donde sea. Muy bien, ahora vamos a hablar de las características claves que nos ofrece esta consola. Yo lo conseguí en 4,500 pesos mexicanos. Estaba en oferta, pero normalmente está a ese precio, incluso sin oferta 5,000 pesos por ahí. Viene con un buen procesador que nos permite ir a una resolución de 1440 píxeles, o sea, es una calidad genial, que sí es verdad que al final la calidad también varía conforme a tu monitor, a la pantalla en el que juegues, pero se adapta muy bien a cualquier monitor y la calidad siempre va a ser muy buena, sea donde sea que juegues. Y también es compatible con muchos juegos de Xbox One y Xbox 360, es decir, de generaciones pasadas. Tú puedes jugar cualquiera de estos juegos en esta consola, de verdad, muy bien. Y también actualizados para mejorar la resolución. Un teclado, si tienes un ratón, lo puedes conectar a la consola y de verdad convertirlo en una computadora. De verdad puedes entrar al navegador, explorar, investigar, hacer tus trabajos en Word, por ejemplo. Puede servirte también para ver videos en YouTube, entretenimiento y todo. Jugar juegos, hay juegos que son compatibles con teclado y ratón, o sea, es increíble en ese aspecto. El servicio del Xbox Game Pass. ¿Qué es esto de Game Pass? Es un catálogo de videojuegos donde está lleno de muchas opciones y de muchos tipos de géneros. Entonces tú te creas tu cuenta y te dan la oferta para comprarlo. Normalmente es una mensualidad que se paga, está entre 200 pesos por ahí. Y entonces tú al pagarlo tienes acceso a más de 100 juegos. Entretenimiento, juegos, horas y horas y horas y horas para que estés ahí disfrutando, explorando juegos, conociendo títulos.
y de verdad son títulos muy buenos. Otro punto a mencionar es la carga rápida, ya que al tener un componente sólido, un disco sólido, hace que los tiempos de carga sean menores. Tiempo de cargas en aplicaciones, en pantallas, cargas de juegos. Tiene hasta una opción que se llama Quick Resume, que se trata de que si tú estás jugando de repente y dices, bueno, ya me voy a estar ocupado, bueno, lo apagas ahí mismo. Pueden pasar 3, 4, una semana y vuelves a prender la consola y está en ese mismo momento en el que lo dejaste. Y viene bastante bien porque, bueno, va muy fluido en todo, juegos, tiempos de cargas y también a la hora de resumir partidas. Otra desventaja es que, como habrán podido observar en el diseño, no tiene entrada de discos. Por lo tanto, si tú tienes juegos en discos, no los vas a poder ejecutar. Otra desventaja es la resolución máxima, que aunque sí es verdad tiene una buena resolución de 1440 píxeles, ese es el máximo de la Series S. No alcanza los 4K que tiene una Xbox Series X. En resumen, la Xbox Series S es una consola de juegos impresionantes con un rendimiento sólido, una amplia biblioteca de juegos y un precio accesible. Sin embargo, debes considerar sus limitaciones en términos de almacenamiento y resolución. Si estás buscando una consola que ofrezca una experiencia de juego de alta calidad sin romper tu bolsillo, la Xbox Series S podría ser la elección perfecta para ti. Espero que esta revisión te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes dejarlo ahí abajo, los estaré leyendo. Trataré de responderles a todos, repito, a todos. Así que si tienes dudas, insisto, déjalo ahí abajo en los comentarios. No olvides dejarle like y suscribirte para más contenido, para más videos. Y bueno, esto ha sido todo, gente, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.